partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Bienvenidos a su programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Este programa es posible y se hace bajo la dirección general de la estación de parte de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Wilitza Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles César González y en la conducción este servidor que les habla, Tomás Páez. Nos pueden ver y escuchar a través de YouTube y nuestra plataforma digital rcr.tv, y en Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy le vamos a dedicar el programa a Holanda, o ahora las Tierras Bajas, ¿no? Es como ahorita nos vas a explicar, Yeteque, lo que ocurre, pero antes de darle la palabra, quisiéramos hacer breves menciones a algunas cosas. Acaba de pasar por Europa el presidente interino Juan Guaidó, el representante presidente de la Asamblea Nacional ratificado. Hizo la presentación en Davos frente al liderazgo global, señalando todas las oportunidades que se abren para la reconstrucción de Venezuela, que está en el subsuelo, digamos, con un sistema de transporte disminuido, sin electricidad, sin agua, sin salud, sin educación, etcétera, ¿no? Se ha reunido además con las diásporas de los países en los que ha estado, reuniones más grandes o más pequeñas. Particularmente numerosa fue la española, la que se produjo en España. Venezolanos tenemos en España cerca de 400.000, molestos además los venezolanos con la actitud, por un lado, del ministro de Fomentos, que se reunió con alguien que tenía prohibida la entrada a España. Por otro lado, uno de los vicepresidentes, de los varios vicepresidentes que tiene España, amigo del régimen venezolano, que además se nutrió de los recursos venezolanos, señalando que Guaidó era un líder de la oposición, desconociendo su presidencia en la Asamblea Nacional, desconociendo algo que ya había aprobado toda Europa, como que lo reconoce como presidente interino. Entonces, digamos que allí hay una actitud que motivó a los venezolanos, que plenaron la Plaza del Sol, que es un lugar de referencia, es un lugar emblemático, y lo ocupó toda la diáspora venezolana. Allí hubo un mensaje para la diáspora, su papel, su rol en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Pero también tenemos problemas con la diáspora venezolana, tenemos problemas de derechos humanos, tenemos personas además que le hacen seguimiento, y en este caso tenemos a un antropólogo que dirige una fundación, el Human Rights, el Derechos Humanos, la defensa de los derechos humanos de Curazao, que ha venido denunciando lo que está ocurriendo con la diáspora venezolana, o con hechos emblemáticos de la diáspora venezolana, y quisiéramos que fuese ella quien nos hablase del problema, entonces, y de la situación, y de todo lo que nos pueda comentar sobre la diáspora venezolana en las islas del Caribe, en este caso en particular en Curazao. El apellido de Yeteque para mí es muy difícil de pronunciar, es Whitheaven, algo así. Entonces espero que me corrija y sea ella la que hable a nombre
del trabajo que viene haciendo, denunciando la situación y poniendo en alerta al mundo de la situación de los venezolanos, y nosotros desde La Voz de la Diáspora, un mecanismo amplificador de esa denuncia que está haciendo, gracias a Dios, la antropólogo doctora Yeteke Whitheaven. Yeteke, gracias por tu trabajo y gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. Buenas tardes, gracias por este honor para estar con ustedes desde la isla de Curazao. Hoy en estos días con vista al Falcón, aquí desde mi casa puede ver la serranía del Falcón, entonces estamos muy cerca de la realidad, viviendo la realidad de tu país. Sí, son pocos kilómetros lo que separan a Falcón de las islas del Caribe, lo que llaman la ABC, Aruba, Bonaire, Curazao. Correcto. Y además el volumen de personas que está huyendo de Venezuela e instalándose de manera legal y no tanto en otros casos en las islas, y que representa porcentajes elevados. Estamos hablando de que en algunos casos es el 15, 16, hasta el 20% de la población. Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Qué hechos están denunciando? Porque la gente viaja en peñeros, en pequeños botes, y han desaparecido y muerto, desafortunadamente, personas en esa travesía del Falcón a alguna de las islas, Aruba, Curazao, Bonaire. Sí, bueno, de verdad no sabemos cuántas personas llegaron acá y que no tienen papeles como de refugiado. Se calcula entre 10.000 y 15.000, pero no podemos saber cuánto porque no hay registración. Ese es uno de los problemas grandes que tenemos acá, que están llegando ya desde hace 4 años, y más con aumento de hace 2 años y medio, cantidad de personas que buscan aquí un refugio, una protección. Pero el gobierno local dice que no reconoce el Convenio Internacional de Refugiados y no reconoce tampoco el término de refugiado, lo considera como migrantes económicos, y para ellos, para lograr los papeles legales, eso casi no es posible. Yo estoy en esta tarea ya desde hace 2 años y medio, primero como ciudadana preocupada, cuando mis colegas de Falcón, de Coro, me preguntaron, no sé, puede conseguir trabajo quizás conmigo, haciendo proyectos de las diásporas históricas que hubo siempre entre Curazao y Aruba y el continente, la diáspora africana, la diáspora judía, siempre hubo diásporas. Pero no lo logré, lo echamos todos los medios locales, pagando seguro médico, pagando para permiso laboral, pagando para el permiso de estadía, pero no se logró. Y esos son gente que tiene conocimiento y tenía su propio entrada también. La cantidad de gente que buscaron aquí refugio aumentó. Mientras tanto, el gobierno, apoyado por el gobierno del Reino, porque somos parte del Reino holandés, de los Países Bajos, como tú dices, no quiere aceptar el flujo de refugiados acá. Esta causa que hay una cantidad de personas que aquí están buscando para sobrevivir, buscando una forma, un estatus legal, pero no lo logran. Y la política actualmente es buscar a la gente que no tiene documentos, especialmente gente que viene con una lancha, encerrarlos y de deportarlos. Esto es complicado porque la frontera con Venezuela está ya otra vez cerrada desde más que 1 año. Esta fue la segunda vez. Entonces el gobierno habló con el gobierno de Maduro para dar permiso, para de vez en cuando alquilar un charter, vienen aviones para deportar a la gente directamente a punto fijo. Ahora, con Aruba y Curazao, bueno, con las islas en general ha habido una relación histórica, como tú bien dices. De hecho, sí, la primera sinagoga y las corrientes de los primeros migrantes judíos, ahora que se está cumpliendo un aniversario más de esa cosa horrible que fue el Holocausto y el cierre de Auschwitz, por ahí pasaron judíos que están en Venezuela cuyos apellidos todavía existen. Estoy pensando en uno de ellos, los Curiel. Sí. Pese a esa relación
que antes incluso iban a jugar caballos los domingos a Venezuela, iban a jugar un famoso juego que se llama 5 y 6 en Venezuela. Sorprende que haya una actitud como esa cuando ha habido un tratamiento en general en Europa, reconocimiento, ha habido se ha incorporado, tenemos cerca de 1 millón de venezolanos viviendo en los 27 países europeos. Sorprende la actitud de las islas, porque no es solamente Aruba, Curazao, Bonaire, sino también la otra isla ya más vinculada al Commonwealth, que es Trinidad. ¿Por qué crees tú que se hace esto cuando los venezolanos iban constantemente a buscar alimentos, viajaban en los peñeros, compraban, hacían el mercado, regresaban a Venezuela mientras era posible y había algún recurso? ¿A qué se debe ese tratamiento algo hostil, ¿no? ¿Es por el número de venezolanos que hay? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿A qué se lo atribuyes? Tú que eres trabajadora y además eres antropólogo y tienes que ver con el tema social, ¿no? Correcto, sí. Bueno, él comenzó, este miedo para una cantidad y flujo de inmigrantes comenzó a hacerse visible hace 2 años y medio, cuando aquí estaba trabajando todavía ACNUR. El gobierno actual pensaba, bueno, ya tiene 400 gente que están buscando asilo, ¿cómo lo vamos a mantener? Porque están pensando que hay que hacer el mismo sistema que hace en Europa, que hay que mantener la gente que busca refugio con comida, con techo. Entonces mandaron, el ACNUR tenía que salir de la isla y todavía no regresó. Desde este momento hubo un vacío de cómo vamos a tener con la gente que buscan aquí, un refugio. No hubo una política, no sabía cómo tenemos, y nosotros tampoco no sabíamos cómo lo podemos ayudar al gobierno, únicamente preguntamos de registrar. Se puede hablar de un miedo que ahora que es también mucho prejuicio, porque dice que ya la isla ya sufre mucho, tenemos nuestra población, hay 20% de la gente que están desempleados, la van a coger el empleo nuestro, o de las mujeres de pronto van a conquistar hombres de acá. Entonces, este prejuicio, esta casi xenofobia, se miró, este discurso oficial también del gobierno se miró desde hace más de 2 años y medio. Ese es un poquito miope, porque cuando se mira bien, nuestra población falta más gente. De los 20% de la gente desempleada, preguntamos siempre cuál es el perfil, qué están haciendo, cómo se mantienen. Pero sobre esto hay un gran silencio. En realidad, la isla está despoblándose. La gente se va a Holanda. Ellos pueden buscar un refugio así oficial, porque son holandeses, a Holanda. Y en lugar de abrir un poquito la puerta y registrar quiénes vienen acá, con cuáles intenciones, hacen también un screening. Claro, siempre hay gente que tiene malas intenciones. Busca a ellos, y con ellos sí se puede encerrar, con ellos se pueden deportar. Pero hace un screening humano, quiénes llegan y cómo podemos acomodar y cómo podemos en la región buscar un lugar para la gente que viene a las islas. Al contrario, actualmente hay gente, ya aprendimos que podemos aplicar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el FRM, que dice que no puede devolver a la gente que busca un refugio. Ahora el caso está tan triste que hay gente que están presos, ya algunos de ellos están presos ya 8 a 9 meses. Quiere decir que eso es algo inhumano. No tienen una vista cuando puede salir, únicamente esperando un proceso de llamada protección. Aquí no podemos hablar de asilo, hablamos de protección. Y eso sí denunciamos fuertemente, porque están aquí el gobierno con esta posición, está violando sus propias leyes. Aquí hay una ley local que dice máximamente se pueden mantener detenido un extranjero de cual no conocemos la identidad 6 meses. Bueno, la identidad de la persona que está ya mucho tiempo preso obviamente está conocido. Además, la gente que está allá sufre también de maltrato. Hay maltratos que miramos, por ejemplo, hubo un intento de separar. Perdona, ¿sí? que te interrumpa. Sí. Tenemos que ir a un corte, tenemos que ir a publicidad.
Cuando regresemos, por favor, retomamos el tema de estos venezolanos que están presos violando los derechos humanos y violando las normas internacionales. Así que, pero eso lo retomamos al regreso, Yeteque, por favor. Perfecto, perfecto. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, ya de regreso estamos con Yeteque with Heaven, un apellido difícil de pronunciar, antropólogo, defensora de los derechos humanos, además dirige una organización que ha levantado información sobre la situación de los venezolanos. Se acaba de incorporar afortunadamente también José Antonio Oropesa, quien es abogado, especialista también en derechos humanos, y ahí tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas de qué hablar. Además ha trabajado en la OEA. Estamos hablando con Yeteque, estaba hablando del tema de los venezolanos que están en prisión, que además ahorita están en huelga de hambre, que llevan varios meses detenidos y no ha habido ningún debido proceso. Pero antes de que darle nuevamente la palabra a Yeteque para retomar y después pasarla a José Antonio, quisiéramos dejar para que José Antonio vaya pensando todo ese listado enorme de violaciones de los derechos humanos que comienzan con el régimen venezolano. El régimen venezolano desprecia a los venezolanos, los llama lavaretrete o lavaposeta, no lleva las cifras de los venezolanos, desconoce su existencia, la niega. Pero después tenemos niños apátridas porque no tienen papeles, tenemos los derechos políticos de los venezolanos violados, los derechos de identidad, se violan los acuerdos internacionales de jubilados y pensionados, etcétera, para que vayas pensando, José Antonio, en algunos de esos temas que tú manejas muy bien, pero vamos a culminar con a retomar lo que venía conversando y había planteado Yeteque, que tiene levantada la información. Entiendo además que entre ambas organizaciones y ustedes trabajan de alguna manera conectados. Entonces, Yeteque, por favor, termina de desarrollar la idea que venías expresando, por favor.
Si yo estaba hablando de la gente que estaba en huelga de hambre, la pararon el sábado esperando un juicio, una causa en el corte para su liberación el miércoles. Esa gente ya está 8 a 9 meses en la cárcel, encerrado, que se llama aquí barraca de ilegales, pero es peor que la cárcel porque no puede recibir ni visita ni de la familia, ni de ONG como nosotros, de nadie. Y a veces muy difícil de los abogados que logramos para colaborar con nosotros. Entonces están muy débiles. Entonces ahora terminan la huelga de hambre esperando lo que va a pasar el miércoles. También es bueno decir que aquí deportaron recientemente menores de edad sin sus mayores, que llegaron con lancha. Pero voy a dejar esto para que José también hable su historia y seguimos avanzamos con este tópico. José. Un placer. Bueno, explícanos e infórmanos, porque de verdad, y informa a los venezolanos de la diáspora y a los venezolanos en Venezuela, cuál es la situación, porque cuando yo recibo el alerta, yo digo, oye, pero es preocupante tener a unos venezolanos, no a los venezolanos, a cualquier ciudadano preso de manera indebida. Entonces, por favor, como especialista en derechos humanos, que además ha trabajado en la Organización de Estados Americanos, ¿qué nos puedes decir sobre todo este tema? Bueno, primero que todo, un saludo, Tomás, saludos, Hinchi, un placer. A lo interno nosotros le llamamos Hinchi, no Hueteque. Hinchi, ¿cómo estás? Hinchi. Mucho más fácil. Por favor. Ok. Básicamente, pues yo trabajo con diferentes organizaciones de derechos humanos, no solo en el Caribe, sino en el mundo. Soy el asesor internacional de diferentes ONGs. En Aruba tenemos a Benearuba Solidaria, en Curazao tenemos Benets Curazao, Bonaire, Benets Bonaire, en Trinidad y Tobago TTV Solidarity Network, en Miami tenemos a One Milk for Venezuela, que está también presente en Madrid, Washington, Nueva York, Houston, Texas, Tampa, Orlando, Miami, Bogotá y Argentina. También un saludo muy grande a Casa de Venezuela en la ciudad, en el estado de Florida. Con Adeliana Díaz también con One Meal for Venezuela. Hemos mandado más de 12 toneladas de comida en lo que va de año. Básicamente tenemos una tragedia en el Caribe. Una tragedia que se traduce en que el 15% de las poblaciones de Aruba y Curazao, estamos hablando del 15% de la población total de estas islas, está dominado por venezolanos. Esto es una cifra bastante alarmante. Hemos hablado de una grave crisis humanitaria compleja en el país que ha hecho que haya, obviamente, valga la redundancia, una crisis de movilidad en todo el mundo. Más de 4.800.000 venezolanos. Para este enero estaba hablando la Organización de Estados Americanos y David Smolaski, su coordinador, con quien tengo muy buena relación, el coordinador para la crisis de movilidad en las Américas, estaba hablando de que posiblemente ya estamos en los 5.200.000 habitantes, 5.400.000 venezolanos regados por el mundo. Volviendo al área del Caribe, es importante destacar que hemos fijado mucho la mirada en lo que ha sido la crisis de los caminantes, pero no en la crisis de los balseros. Los balseros que están tratando de huir de esa grave crisis humanitaria hacia Aruba, hacia Curazao, hacia Trinidad y Tobago, hacia Bonaire. En Bonaire tenemos 319 venezolanos en estado de ilegalidad. Obviamente, como te ha dicho Linchi, la grave violación de derechos humanos por parte de estos gobiernos es algo contradictorio. Holanda es un país, el Reino de los Países Bajos ha sido uno de los países que ha reconocido al presidente Guaidó, que le ha recibido las credenciales al embajador del presidente Guaidó, pero los gobiernos de Aruba y Curazao, aun cuando tienen un gobernador en cada una de las islas, pero la situación de Cancillería, la situación diplomática la lleva el Reino de los Países Bajos, es contradictorio el trato que se le está dando a los venezolanos. Estas islas no reconocen la grave crisis humanitaria existente en Venezuela y manifiestan que los venezolanos son migrantes económicos. Eso trae como consecuencia 3 factores fundamentales: que los venezolanos no tengan acceso a la educación, que los venezolanos no tengan acceso a la salud y que los venezolanos no tengan acceso al trabajo.
Cuando tú violas estos 3 principios de derechos humanos, traes como consecuencia una cantidad enorme de violaciones sistemáticas de derechos humanos y una cantidad de situaciones de vulnerabilidad, de nuevas condiciones de vulnerabilidad en que tú pones a la población que ha llegado a tus islas. José, a ver, déjame detenerme acá por dos razones. Algo que antes mencionaba Yeteque y Winchi. A ver, los datos nuestros al día de hoy del Observatorio de la Diáspora Venezolana son 6 millones de venezolanos fuera, distribuidos en 300 ciudades y 90 países en el mundo. Hemos hecho, con la gente de Holanda, hemos planteado temas porque nos hemos reunido vía el programa de radio, tenemos 4 años en esto, con la gente de Aruba. Habíamos incluso detectado hasta los pagos que había que hacer a los peñeros para llevar venezolanos, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es, una cosa es la denuncia de lo que falta y la escasez y la violación sistemática de los acuerdos de Nueva York, de la OIN y el reciente acuerdo de Marrakech. El tema es, ¿qué estamos proponiendo? Porque, por ejemplo, con el tema de la gente que está llegando, hay una enorme posibilidad, que es lo que se está desarrollando, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, con el programa de emprendimiento, que es emprendimiento e integración, que se va a extender a todo el país. Estamos generando proposiciones de integración, es un tema de denuncia. ¿Qué estamos haciendo con la diáspora venezolana en las islas? Perdona la interrupción, pero para que sigan. Ok, básicamente es importantísimo las preguntas que tú tienes, además de que mantengo muy buenas relaciones con la FUPAD, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, con cuales tuve personas con el placer de trabajar. Yo estuve muchísimos años trabajando en Colombia, con la OIN. De hecho, tengo un tío que ha sido subsecretario general mundial de la Organización Internacional de Migraciones. Mantengo muy buenas relaciones con muchísimos de sus trabajadores. Básicamente ahorita es importante que en las islas del Caribe, Tomás, necesitamos no solo denunciar, sino sistematizar y buscar los medios necesarios para poder contabilizar y para poder montar proyectos de emprendimiento y poderle demostrar a los gobiernos que es muchísimo más benevolente para ellos mismos tener a los venezolanos cuantificados y en un estatus de regularizar su estatus, que tener una diáspora venezolana, unos migrantes que no están siendo catalogados como refugiados. ¿Por qué? Porque el refugio les da, como repito, les da la posibilidad de que tengan acceso a la educación, que le da la posibilidad de tener acceso a la salud, que le da la posibilidad de tener acceso al trabajo. Eso trae como consecuencia que los grupos organizados al margen de la ley no vean a los venezolanos en estas islas como caldo de cultivo. ¿Para qué? Primero, para el tráfico humano. Segundo, el tráfico de órganos. Tercero, el tráfico de la trata de blancas. Tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Caldo de cultivo para que no haya un problema de salubridad, de natalidad. Son miles de los problemas que podemos hablar que causa la migración descontrolada. Básicamente, para terminar la idea de qué estamos haciendo, básicamente estamos ahorita con la secretaria ejecutiva de CEPAS, con Beatriz Borges, mi gran amiga, y con la red de participación ciudadana y atención en materia de derechos humanos, REDAC. Estamos montando un proyecto de capacitación para Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, que va a arrancar muy pronto, ¿verdad? Justamente hoy en la tarde tengo una reunión ejecutiva con ellos para ya plantearnos el temario y para arrancar la capacitación para poder buscar proyectos, primero para cuantificar, segundo para documentar y tercero para poder buscar proyectos de emprendimiento y buscar la sensibilización de los gobiernos. Obviamente está la necesidad de que nuestro embajador en Holanda, Isaac Salama, tenga la posibilidad de conocer todas estas violaciones sistemáticas y hacer las presiones necesarias. Un paréntesis es que yo le envié una carta al primer ministro tanto de Aruba como Curazao, no se tuvo respuestas. También le envié una carta al equipo con el cual mantengo muchísimas relaciones, al equipo del presidente Guaidó, solicitando se nombre un embajador especial para el Caribe,
porque dada la distancia que hay entre Holanda y las Islas del Caribe, es imposible que el embajador en Holanda tenga la presencia necesaria para poder frenar todas estas violaciones sistemáticas de derechos humanos en el Caribe. ¿Y Eteque? Yo quiero algo que agregar algo, porque sí. te... Sí, quiero agregar, en primer lugar, la cantidad de 15% de la población sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Va a llegar a 15% quizás al fin del año, pero actualmente no sabemos porque no hay cuantificación. Y dos, es verdad, los programas de integración serán muy necesarios. Hasta nuestra fundación elaboró un proyecto para 400 personas de trabajo en el sector verde, pero lo que en primer lugar necesitamos la presencia de organizaciones, como tú lo dices, José, como ACNUR. ¿Por qué ACNUR no puede trabajar acá? ACNUR tiene una base de datos para registrar a la gente. Es un database que se puede confiar, que no se puede robar, pero el gobierno no quiere que ella trabaje acá porque no quiere hablar de refugiados. Cuando yo hablo de los refugiados o algún parlamentario de Holanda que actualmente están un poquito más conscientes, lo corrigen. No son indocumentados o como migrantes económicos. Ese es el gran problema que no podemos registrar, no sabemos quién entra, la capacidad, las ambiciones, la perspectiva, no, eso se niega que están aquí gente y la única política es cogerlos, buscarlos, racias y deportar en coordinación con el consulado de Maduro. A ver, la gente de Holanda... Holanda sabe muy bien que tiene esta doble cara porque la política exterior es en manos de Holanda, es en manos del reino holandés. Entonces son cómplices la gente en La Haya. Nosotros hemos tenido en el programa también a gente que ustedes conocen, a Wilda y Marialvi, que son de la alianza en Holanda, gente que además que trabaja mucho y le hemos planteado en algunas ocasiones algunos de estos problemas que pareciera que es necesario abordar desde otro nivel, ¿no? Porque la diáspora, y ese es uno de los principios con los que nosotros estamos desarrollando el proyecto global de la diáspora, es toda diáspora es buena, toda diáspora genera riqueza. Toda diáspora, no existe, bueno, por supuesto, cuando dentro de las diásporas hay gente, hay industrias diaspóricas de trata de blancas, gente en la drogadicción o la prostitución, digamos, eso siempre existe, pero no solamente en las diásporas, existe en cada uno de los países, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la diáspora siempre es buena, que reduce la pobreza global, que aporta, que emprende, que consume, que dinamiza la economía en los lugares. Yo creo que lo que requerimos es estrategia y política que nos falta, digamos, estamos incurriendo en un desaprovechamiento de cerebros, digamos, nosotros tenemos médicos, ingenieros que están trabajando limpiando carros o limpiando vehículos, entonces ahí el tema es cómo hacemos nosotros para desarrollar una estrategia que nos permita aprovechar todas esas capacidades humanas en todos los planos. Estamos hablando no solamente de emprendimiento, ese es un gran área de emprendimiento e integración, pero hay un conjunto de áreas que nos permiten impulsar desarrollo. La otra cosa es que los derechos humanos que se afectan desde Venezuela mismo, desde el momento en que se sale de Venezuela, ya hay un tema porque los datos los debería tener el gobierno venezolano. El Estado venezolano debería tener información de quiénes están saliendo y sus perfiles porque tienen la información en los puertos, en los aeropuertos y en los puntos de control fronterizo. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Llegamos vamos a publicidad y regresamos con estos temas que estamos dejando en el aire. ¿Qué hacer para solventar y abordar el tema de la diáspora venezolana en este caso es en las Islas del Caribe, pero en el mundo, pues, ¿no? ¿Cómo no? Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Celebra tu cumpleaños, fiesta, aniversario o corporativa en Bueno Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant para disfrutar y degustar. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, regresando con Yeteke with Joven Inchi, la verdad que ya no sé cómo hacer, y José Antonio Oropesa, especialistas además trabajando con la diáspora por un lado, trabajando en el área de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Habíamos dejado algunos temas en el aire que tienen que ver, por un lado, con la denuncia del problema de la situación de los venezolanos, en el caso particular de quienes están presos, y que el miércoles, entiendo, se resuelve la situación, pero también en el tratamiento global que le ha dado las islas. En el caso de Trinidad ha sido, hasta el primer ministro asustan sus declaraciones, ¿no? Además hemos tenido muertos en esos riachuelos y esas corrientes internas que van entre Guiria, la Costa, Río Negro y el Táchira y Falcón, y el Táchira y Trinidad y Falcón y el ABC, la Aruba, Bonaire, Curazao. Entonces, ese es un aspecto. Estamos hablando del tema de cómo se violan los derechos humanos y los acuerdos internacionales más elementales, pero también pensando en cómo le damos soluciones. Estaba pensando ahorita en las reuniones que acaba de haber el sábado en Estados Unidos, en el estado de Florida, en el tema de las energías, además donde están participando los equipos de trabajo que están haciendo cosas con diputados discutiendo qué hacer, o lo que se está haciendo con el arco minero. Digamos, son esos temas concretos que ayudan a articular a la diáspora con el país. Y entonces, bueno, díganos ustedes que están trabajando en el campo. Básicamente, Tomás, bueno, retomando justamente qué estamos haciendo, una de mis fortalezas es que soy especialista en materia de justicia transicional, además comprobado porque estuve en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de todas las autodefensas unidas en Colombia. Dios. Bien complicado. Muchísimas. En ese sentido, debemos entender algo. La migración forzada es el nombre genérico, el nombre bonito que le podemos conseguir a un delito de lesa humanidad, que es el desplazamiento forzado. O sea, nosotros tenemos, a la luz del DIH, a la luz del derecho a la guerra, el derecho internacional humanitario, existen diferentes tipos de conflictos. Los conflictos internos de carácter bélico y no bélico, y los conflictos externos de carácter bélico y no bélico. Para este autor, para mí específicamente, estamos en presencia de un conflicto interno de carácter bélico y no bélico, y estamos en presencia de un conflicto externo de carácter bélico y no bélico. Realmente es bien complicada la situación. Lo que debemos originar es debemos propiciar una discusión para determinar si estamos en presencia, como en efecto lo estamos,
de un desplazamiento forzado masivo. Mucho más, es la crisis de movilidad más abrumante de la historia contemporánea de un país que presuntamente no está en guerra. El único que nos sobrepasa actualmente o nos sobrepasaba era Siria. Realmente, ¿qué hay que hacer? Documentar. Los equipos tienen que aprender a documentar. Lo primero que hay que es saber documentar, saber atender al migrante, saber entender cuáles son las potencialidades que hay en la documentación. La documentación trae como dos cosas fundamentales. Uno es la denuncia justamente para prevenir o para dar un stop, un parado a que se sigan violentando los derechos humanos y los derechos fundamentales, porque hay una diferenciación. Muchas veces se violan derechos humanos y muchas veces se violan derechos fundamentales, que son dos situaciones totalmente distintas. Los derechos humanos es cuando el Estado viola normas de carácter establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios internacionales, y los derechos fundamentales es cuando el Estado o una persona viola normas del derecho positivo de cada país. En este sentido, Aruba, Curazao, Bonaire en menor número, en menor medida, pero Bonaire, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago están violentando no solo normas de derechos humanos, están violentando también derechos fundamentales, porque cuando tú le privas, cuando tú tienes, por ejemplo, instituido en una constitución, en una carta magna en un país, que toda persona tiene derecho a tener un juicio justo con unos jueces probos y que debe tener acceso a la justicia, no solo estás violentando derechos humanos, estás violentando derechos fundamentales. Porque hay una dimensión que es la dimensión legal, que hay que discutirla, que hay que entenderla, que hay que... pero hay una cosa que tiene que ver con la realidad, con la dinámica, digamos, la gente que está saliendo y cómo haces, ¿no? Y qué haces para integrarlo, qué haces para facilitar en Cúcuta, en Riohacha, en Medellín, en Callao, ¿qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, los diseños que se están haciendo en Argentina para utilizar las capacidades de los venezolanos en el desarrollo de actividades en pueblos que se están vaciando, que también se está haciendo en España. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque yo creo que hay una dimensión que tú estás abordando claramente, que es la dimensión jurídica y es de mucho peso porque es una definición fundamental. La otra es ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para acompañar? ¿Denunciamos eso? ¿Documentamos eso? ¿Dónde lo colocamos? ¿Es en la Corte Interamericana? ¿Es en Holanda, en La Haya? Principalmente tu pregunta, Tomás, y ya le voy a dar paso a Inchi, que está como allí, que quiere también participar. Principalmente también tiene que ver con el reconocimiento de los estados. Cuando tenemos estados que reconocen la grave crisis humanitaria compleja existente en el país y que reconocen a los venezolanos como migrantes forzados, como refugiados, como en el caso de Argentina, que tenía un reconocimiento expreso, como en el caso de Colombia, como en el caso de España, la posibilidad de trabajar con equipos de ONG es muchísimo más fácil y la relación entre estados y organismos de cooperación internacional es supremamente interesante y salen muchísimas cosas buenas, como proyectos de emprendimiento como los tiene la OIM en toda Colombia y ACNUR. Pero en el caso de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, bueno, en el caso de Aruba y Curazao me voy a referir específicamente. Es muy difícil, no hay un reconocimiento de los refugiados. Me queda poco tiempo y quiero que intervenga también Yeteque. Por favor, trata de cerrar, José Antonio, no quiero cortarte, sino de que por favor... Básicamente, Aruba y Curazao no reconocen a los refugiados, los equipos de ACNUR y OIM son nulos, escasos totalmente. Trinidad... En Aruba hay, pero muy poco, y Trinidad sí tiene presencia de OIM y ACNUR, pero trabajan a través de las ONG porque su mandato es bien limitado. Bueno, tenemos que ir a otro corte y nos quedan muy pocos minutos, así que ya te que por favor aprovéchalos y danos tus ideas para ir cerrando, porque nos quedan, en el último segmento nos quedan unos muy pocos minutos. Entonces, vamos a publicidad y ya regresamos. Análisis, opinión,
entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brinda protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso, estamos conversando con Yeteque Whitheaven y José Antonio Oropesa, ambos especialistas en derechos humanos, y quisiéramos, Yeteque, que nos digas tu percepción, tu opinión, en breves minutos, porque se nos acaba el tiempo, por favor. Sí, estamos hablando de posibles soluciones, ¿verdad? Las soluciones, como dice José, tenemos que ir a los estados. Nosotros, el estado de los Países Bajos, que tiene también las relaciones exteriores de nosotros, las islas, en su mano, tiene que reconocer que los venezolanos que vienen aquí son, verdad, migrantes forzados, refugiados. Los holandeses sí reconocen los venezolanos que vienen a Colombia como refugiados, pero en nuestras islas no. ¿Qué remedio tenemos? Nosotros fuimos a la Corte Europea para buscar una forma que la gente no van a ser deportada, y tenemos que regresar a los organismos europeos, porque al nivel de los Países Bajos, al Reino Unido de los Países Bajos, los instrumentos los agotamos. Hablamos con los parlamentarios de Holanda, está aquí apenas un parlamentario en Curazao, está un poquito más abierto, pero tenemos que ir a nivel de Europa para presionar a Holanda para hacer una política justa a la diáspora venezolana en nuestras islas. José Antonio, para ir cerrando, un pequeño minuto. Bueno, básicamente lo que dice Inchi es interesante. Recuerden que tenemos dos organismos internacionales muy grandes, la OEA y Naciones Unidas. OEA reconoce al presidente Guaidó y reconoce la grave crisis humanitaria. Las Naciones Unidas reconoce aún el desgobierno de Nicolás Maduro. Debemos ir justamente a la CIDH. La CIDH va a estar en Venezuela. Tenemos ya un informe de Naciones Unidas de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, reconoce 20 artículos, tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este autor hizo un proyecto de sistematización de cada una de las violaciones. Se violan los 20 artículos en Venezuela. ¿A dónde debemos ir? Sistematizar, documentar, denunciar, ir a la CIDH, ir al Consejo Europeo, denunciar para que se tomen acciones. Naciones Unidas no es la vía actualmente, la vía es la Organización de Estados Americanos. Bueno, no pueden trabajar acá. ACNUR no ¿quieres decir algo, Yeteque? Yeteque? Perdón. Que ACNUR no está permitido trabajar en Curazao, está en Aruba, pero correcto. aquí no. Que me parece muy preocupante que una isla pequeña, en parte del reino, no trabaja con la ACNUR, con organizaciones de Naciones Unidas. Eso me parece muy crítico, y yo creo que todo el mundo tiene que publicar eso. Ok. Bueno, yo creo que ha quedado una información. Queda pendiente hacer un programa extra para dedicarlo a las definiciones, ¿no? Esta diáspora venezolana es muy plural, hay de todo, todos los segmentos caben allí. Estamos hablando de 6 millones de venezolanos,
300 ciudades en todos los niveles. Es impresionante y son muchas las áreas que hay que atacar. José Antonio señalaba lo de documentar, creo que y denunciar. Creo que es denunciar, además difundir, contribuir, multiplicar esto para que el mundo se entere, para poder introducir, y esto forma parte de la estrategia de gobernanza que debemos ir construyendo y que la diáspora viene construyendo desde hace 20 años en todo el mundo. Todas las asociaciones, las 1000 y tantas asociaciones diaspóricas que hemos registrado, que vienen haciendo un trabajo en todos los campos. Yo creo que ahí hay una información utilísima para seguir trabajando con la diáspora en el mundo. Así que muchas gracias, Yeteque, muchas gracias, José Antonio. Y bueno, nos debemos algún programa extra para abordar, seguir profundizando en el tema y viendo los logros que se produzcan. Un placer. Con gusto. Un placer. Gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síganos